Ok, necesito contarte sobre el mejor día de mi vida. Y luego, sobre cómo ese día me costó $47,000. El mismo día. Las dos cosas. El año era 2000. Tenía 25 años. Acababa de recibir un buen sueldo por primera vez en mi vida adulta e hice lo que haría cualquier joven responsable con su primer dinero de verdad. Entré a un concesionario. Ahora, quiero que imagines este momento. Las luces del salón, el olor a coche nuevo, que es genuinamente uno de los mejores olores jamás inventados por la humanidad, y moriré defendiendo esto. La forma en que el vendedor me miró como si fuera una persona que importaba. Llevaba mi chaqueta roja. Me sentía increíble. Había un coche, plateado, ligeramente deportivo, más coche del que necesitaba. Exactamente el coche que quería. No tenía suficiente dinero para comprarlo al contado. Tenía para la entrada y los pagos mensuales parecían totalmente bien, muy asumibles. El vendedor usó la palabra asumible 11 veces. Lo conté después, firmé los papeles, me fui a casa en mi coche nuevo. Me sentí como una persona diferente, una persona más rica, una persona que había llegado. No era ninguna de esas cosas, pero no lo descubrí hasta después. Esto es lo que realmente compré ese día. Usaré números redondos porque los números reales son vergonzosos y además los he reprimido parcialmente. Precio del coche, $28,000. Entrada, $4,000. Importe financiado, $24,000. Tipo de interés, 7,5%. Plazo del préstamo, 60 meses, 5 años. Cuota mensual, $481. Durante 5 años, $481 salieron de mi cuenta cada mes, antes del café, antes del desayuno, antes de haber hecho nada en absoluto. $481. Y dos. Total pagado en 5 años, $28,860. O sea, pagué $28,860 por un coche que compré por $28,000 y con una entrada de $4,000. Sumando la entrada, pagué $32,860 en total por un coche de $28,000. Pagué $4,860 en intereses. Por nada, por ninguna cosa que te pueda mostrar, por el privilegio de usar dinero que todavía no era mío. Eso es solo la parte del dinero. Ni siquiera hemos llegado a la parte del coche. Aquí viene la parte del coche. El día que salí del concesionario, mi coche de $28,000 valía $25,000. No es metáfora. Literalmente. En el segundo en que sacas un coche nuevo del concesionario, pierde entre un 9 y un 11% de su valor. En el tiempo que tardé en firmar los papeles, estrechar la mano del vendedor y recorrer 3 manzanas, perdí $3,000. Perdí $3,000 en unos 40 minutos. Eso es $75 por minuto. Nunca en mi vida he ganado $75 por minuto. Los estaba perdiendo sin el menor esfuerzo. Al final del primer año mi coche de $28,000 valía aproximadamente $21,500. Había perdido $6,500 en 12 meses. Estaba pagando $481 al mes para pedir prestado dinero con el que pagar un activo que perdía $541 al mes en valor. Cada mes que tuve ese coche iba hacia atrás en 2 direcciones simultáneamente. En el año 3000 a esto lo llamamos doble goteo. Estás pagando por mantener algo que se está encogiendo activamente. Es el equivalente financiero de pagar el alquiler de un castillo de arena. La marea siempre llega, siempre estás perdiendo. La pregunta es solo ¿qué tan rápido? Pero espera, todavía no te he contado la parte realmente divertida. El seguro. Cuando financias un coche, el banco técnicamente lo posee hasta que lo hayas pagado. Y como el banco lo posee, el banco te exige llevar un seguro a todo riesgo. No básico. Todo riesgo.
a todo riesgo completo con todas las coberturas. En un coche nuevo eso es dinero real. En mi caso aproximadamente $1,800 al año, $150 al mes. Así que el coste mensual real de ese coche no era $481, era $481 más $150 de seguro, $631 al mes, cada mes, durante 5 años, más gasolina. Mi coche ligeramente deportivo hacía unos 22 millas por galón. No está mal, no es genial. No era lo que pensaba cuando estaba de pie en el salón oliendo el olor a coche nuevo. Pero era real. Más mantenimiento, cambios de aceite, neumáticos, los frenos que necesitaban cambio al tercer año porque al parecer conduzco con entusiasmo. Otros $800 ese año. Coste real total de tener ese coche durante 5 años. Estimación aproximada. Pagos del préstamo, $28,860. Entrada, $4,000. Seguro, $9,000 gasolina, por encima de lo que costaría un coche más barato. Aproximadamente $2,000. Mantenimiento por encima de la línea base. Aproximadamente $1,500 total. Aproximadamente $45,360. Por un coche que vendí 5 años después por $11,000. Gasté $45,360 para acabar con $11,000. Coste neto de ese coche, $34,360. Como referencia, $34,360 invertidos al 10% de rentabilidad anual durante 20 años son $231,000. Salí del concesionario tomando una decisión de $231,000 porque la cuota mensual parecía asumible. El vendedor usó la palabra asumible 11 veces. Ahora entiendo por qué lo hacía. Quiero ser justo. No digo que nunca tengas coche. Soy del año 3000 y hasta nosotros tenemos coches. Tenemos coches voladores. Seguimos financiándolos mal y pagando demasiado por ellos. Algunas lecciones viajan por los siglos intactas. Lo que digo es que la decisión es mucho más cara de lo que parece. Y ya parece cara. Así es como la mayoría de la gente piensa en comprar un coche. ¿Puedo permitirme la cuota mensual? Eso es todo. Ese es el análisis completo. $481 al mes. Gano suficiente. Me lo puedo permitir. Coche adquirido. Así es como funciona la decisión en realidad. No estás comprando un coche, estás comprando una obligación mensual, más intereses, más seguro, más depreciación, más mantenimiento, más el coste de oportunidad del dinero que podrías haber invertido. Cuando lo planteas así, las matemáticas cambian completamente. Déjame mostrarte 2 personas. Persona A, ese soy yo. Compra un coche de $28,000 a crédito a los 25. Lo paga en 5 años. Lo vende por $11,000. Repite este ciclo aproximadamente cada 5 a 7 años el resto de su vida laboral. Siempre tiene un coche bonito. Siempre tiene una cuota. Persona B compra un coche de segunda mano por $8,000 al contado, sin cuota, sin intereses, seguro más barato porque ningún banco exige cobertura total. Toma los $481 al mes que habría gastado en cuotas del coche e invierte en un fondo índice al 10% de rentabilidad anual. En 30 años, costes de coche de por vida de persona A, en el rango de $150,000 a $200,000, incluyendo todos los intereses, diferencias de seguro y depreciación absorbida. Cuenta de inversión de persona B, de cuotas redirigidas, más de $1,000,000. Los mismos ingresos, los mismos 30 años, una decisión sobre cómo ir de un sitio a otro. No digo que el coche de segunda mano de $8,000 sea glamuroso. Digo que podría valer $1,000,000. Tú decides qué tan glamuroso es eso. Pero Fray, te escucho decir,
Los coches de segunda mano se estropean. Los coches de segunda mano son poco fiables. Los coches de segunda mano son un dolor de cabeza. Te escucho. Yo decía exactamente lo mismo. De pie en ese salón, en 2000 creía genuinamente que un coche de segunda mano era una trampa y uno nuevo era una decisión responsable de adulto. El vendedor asintió cuando dije esto. Claro que sí. Pero miremos los números de verdad. Un coche de segunda mano de $8,000 podría necesitar $2,000 en reparaciones en 5 años. Reparaciones reales. Cosas que se rompen de verdad. Entonces ya has gastado $10,000 en total. Compara eso con el coste total del coche nuevo de $45,360. Incluso con reparaciones, incluso si el coche de segunda mano es una molestia a veces, vas $35,000 por delante. $35,000 es mucha molestia. Y en el año 3000 tenemos 1000 años de datos sobre automóviles. Los coches fabricados en las últimas 2 décadas de tu siglo están diseñados para durar más de 200,000 millas con mantenimiento básico, cambios de aceite, neumáticos. No ignorar lo que hace ruidos raros. Eso es todo. La idea de que segunda mano significa poco fiable no está basada en la realidad. Está basada en una historia que desarrolló y repitió cuidadosamente una industria que gana cuando compras nuevo. No digo que los coches de segunda mano nunca se estropeen. Digo que una diferencia de $35,000 cubre muchas reparaciones. Y el avería más memorable que he tenido fue en un coche completamente nuevo. El concesionario lo llamó un problema conocido del modelo. Yo lo llamé $800 que no tenía planeado gastar. Lo vimos de forma diferente. Hay otra versión de esto que es aún peor, y necesito mencionarla porque yo también lo he hecho. El renting. El renting es cuando pagas mensualmente por el privilegio de usar un coche que nunca vas a poseer. Lo devuelves cuando termina el contrato sin nada que mostrar. Y luego inmediatamente empiezas a pagar por el siguiente porque te has vuelto psicológicamente dependiente de tener siempre algo nuevo. Con un préstamo al menos al final posees un activo depreciado. Con el renting, al final no posees nada. Has alquilado un coche durante 3 años y has creado 0 patrimonio. Las matemáticas del renting son realmente difíciles de mirar directamente, como el sol. O mis antiguos extractos bancarios del año 2000. Al concesionario le encanta el renting. ¿Sabes por qué? Porque el cliente siempre vuelve. Tiene que hacerlo. Necesita un coche. No tiene activo. El contrato termina y firma de nuevo. Para siempre. En el año 3000 hay una criatura en los libros de historia. Se llama cliente de renting. Los historiadores la describen con una mezcla de lástima y confusión. Siempre pagando, nunca poseyendo, devolviendo el coche cada 3 años como un reloj, habiendo gastado dinero real por nada, cogiendo uno nuevo, empezando de nuevo. El ciclo no se rompe. La riqueza nunca se acumula. Los números trimestrales del concesionario son excelentes. No seas cliente de renting. Ok, ¿qué haces en realidad? Opción 1. Compra de segunda mano al contado si puedes. Coche de 3 a 5 años. Un propietario anterior si es posible. Llévalo a revisar con un mecánico independiente antes de comprarlo. Cuesta unos $100 o $150. Vale cada centavo. Sé que parece un esfuerzo extra. Lo es. También es la diferencia entre comprar el coche bien cuidado de alguien y comprar el problema bien camuflado de alguien. Paga los $150. Habla con el mecánico. Escúchale. Está de tu lado. El vendedor no está de tu lado. Compra el coche. Sé dueño del coche. No pagues nada mensualmente. Toma lo que habrías pagado mensualmente e inviértelo. Esta es la versión aburrida. Esta es la versión que funciona. Opción 2. Si necesitas financiar, financia lo menos posible en el menor tiempo posible. La mayor entrada que puedas gestionar. El plazo de préstamo más corto que puedas permitirte. Y aquí está lo que nadie te dice.
Nunca extiendas el plazo del préstamo solo para reducir la cuota mensual. Sé que parece una solución, no lo es. Así es como acabas pagando 3 coches cuando compraste uno. El vendedor te lo ofrecerá con una sonrisa. La sonrisa es porque es bueno para él, no para ti. Compra menos coche del que puedes permitirte, no el que está en el techo de tu presupuesto. Un nivel por debajo. La diferencia entre lo que puedes permitirte y lo que realmente compraste. Esa es tu aportación a la inversión. Ponla ahí cada mes. Opción 3. Si absolutamente necesitas un coche nuevo, características de seguridad específicas, requisitos laborales específicos, tienes una razón real, cómpralo como una herramienta, no como una identidad. El coche no dice nada sobre ti. Sé que parece que sí. Sé que parecía así cuando estaba de pie en ese salón en 2000, oliendo el olor a coche nuevo, sintiéndome una persona que había llegado. No había llegado. Había firmado un documento comprometiéndome a enviar $481 al mes a un banco durante 5 años a cambio de un objeto de metal que empezó a perder valor antes de que llegara a la autopista. Quiero decirte un número más, porque creo que es el que realmente cala. Si ese día, en 2000, hubiera comprado un coche de segunda mano de $9,000 al contado, lo cual podría haber hecho, tenía ahorros, e invertido los $481 mensuales que de lo contrario habría pagado en cuotas en un fondo índice. En 25 años, al 10% de rentabilidad anual, esos $481 al mes se convierten en $640,000. $640,000. Eso es lo que me costó el olor a coche nuevo. $640,000, y he estado pensando en esto desde que me desperté en el año 3000 sin dinero, sin coche y con una sólida comprensión del interés compuesto que llegó aproximadamente 30 años tarde. Aquí va el resumen porque sé que tu cabeza está llena. Un coche no es una inversión. Pierde valor desde el segundo en que lo posees. Un préstamo de coche es interés encima de depreciación. Estás pagando extra por mantener algo que se encoge. La cuota mensual no es el coste real, préstamo más intereses, más seguro, más depreciación, más mantenimiento, más coste de oportunidad. Ese es el coste. El renting es alquiler, no construyes nada. Segunda mano, al contado, invertir la diferencia. Ese es el camino que no te cuesta una fortuna en riqueza futura. El coche te lleva de un sitio a otro. Eso es todo, ese es su trabajo. No pagues una fortuna por algo cuyo trabajo es llevarte al trabajo. Pagué $34,360 netos por un coche que necesité 5 años. El mismo dinero invertido habrían sido $231,000. Elegí el olor a coche nuevo por $231,000. ¿Mereció la pena? Bueno, olía increíble, pero no mereció la pena. Suscríbete, like, dale a la campana. Bender acaba de comprar un nuevo hover coche a 96 meses al 12% de interés. Dice que la cuota mensual es muy asumible. Ha usado la palabra asumible 11 veces. Ya he escuchado esto antes. No acaba bien. No seas Bender. Y por favor, por el amor de todo lo que existe, no entres en un concesionario el día que te sientas bien contigo mismo. Ese es exactamente el momento en que te atrapan.